Bien, continuamos con el doctor Jaime Aristi Escudero. Le decía que dentro de todos estos temas de propuestas de reforma fiscal, propuestas para hacer el tema de la posibles modificaciones a la ley de seguridad social, donde está, que ese es otro tema, o sea, no hablamos de pensiones, pero tenemos para otro programa un día que hablar de la ley de seguridad social, que es el tema de la salud. Y hay otro tema interesante, y ahí ya hablamos del tema de la alianza público-privada, fideicomisos, y yo decía, vinculando una cosa con otra, porque usted sabe que alianza público-privada, aunque no activa las inversiones de capital del gobierno, pero activa la economía. Y hemos visto que esa es una estrategia que está utilizando el gobierno para el tema de la alianza público-privada. Está el tema del endeudamiento que se controla con todo esto. Y yo he dicho, ¿por qué nosotros no creamos figuras de alianza público-privada, de fideicomiso? Porque para mí el fideicomiso a una alianza público-privada es la llave, es la garantía, la confianza a este tipo de fórmula. Y yo decía, comencemos con diseñar alianzas público-privadas en diferentes áreas o que se blinden con fideicomisos público-privado en la que tú puedas tener, por ejemplo, el caso, todo lo eléctrico, desde las presas y todo, desde lo que entra al FOMPER con todo lo que tiene que ver con Catalina para adelante. Ok, vamos a hacer una en agua y vamos a hacer una en el tema, en vez de RD vial para una carretera, vamos a hacer una de obras públicas. Y así podemos nosotros tener inversiones que sean rentables y que estén bien garantizadas para no seguir endeudando y poder hacer inversiones localmente. Y yo inclusive digo, pero aquí tú abres eso y en 10 días cada dominicano mete 100 pesos, 1000 pesos con los mismos fondos de pensión y se hacen las inversiones. ¿Cuál es su posición, doctor, con respecto a la figura de alianza público-privada, su posición con respecto a el tema de los fideicomisos, si realmente le brindan la confianza y las garantías necesarias a la gente para poder hacer esto, y la posibilidad de que un gobierno que vemos que está utilizando esta estrategia, pero no funcionó en la carretera ni funcionó con las EDES cuando la privatización, porque eso es alianza público-privada, ni funcionó en la carretera de Samaná? Entonces, háblenos de todo eso para que no nos vuelva a pasar, y cuál es su opinión. Ok, mira, el concepto de alianza público-privada es algo que se ha visto que ha funcionado en muchísimos países. La experiencia ha sido positiva. Lo que hay que hacer es organizarla bien y ponerla en marcha adecuadamente. En el caso de la República Dominicana, ahora tenemos una nueva ley de alianza público-privada que puede perfectamente utilizarse para expandir lo que son esas inversiones que se requieren para poder generar un aumento del stock de capital o de infraestructura sin que sea el Estado que ponga la totalidad de los recursos, porque sería una parte lo colocaría el Estado, una parte lo colocaría el sector privado, y de esa forma se pudiera perfectamente pues generar esa infraestructura que se requiere para el desarrollo. Es decir, que las alianzas público-privadas son positivas. Quizá haya que modificar un poco la ley para hacerla más fácil de ponerla en marcha. Fíjate que el gobierno lo dijo el primer día que iba a hacer proyectos en base a alianza público-privada, pero todavía no han podido ejecutar el primero. Ha mencionado algunos proyectos en Pedernales, mencionó la carretera AMBA, pero no han puesto ni un blog en ninguno de esos sitios, ni ha entrado el primer GREDAR. Es decir, que definitivamente se necesita flexibilizar un poco la normativa para poner en marcha las alianzas público-privadas. Eso por un punto. Por un lado. El otro lado, que tú señalabas, es los fideicomisos. Mira, yo creo que los fideicomisos son sumamente importantes, un vehículo interesante para realizar inversiones, promover la expansión también del capital. Una puede ser fideicomiso público, fideicomiso privado o público-privado. Y ese es un vehículo que también puede ayudar muchísimo a que se realicen inversiones importantes y que se democratice cada vez más
el acceso al capital, porque ahí tú puedes ahorrar, como tú muy bien señalas. Cuando tengamos ya varios fideicomisos, pudiéramos tener que las AFP pudieran invertir los recursos de los trabajadores, porque recuérdate que la AFP eso es lo que hace. Toma los recursos de los trabajadores y lo invierte y le saca el máximo provecho a favor del trabajador. Entonces, cuando tú tengas estos fideicomisos que puedan ser rentables, que puedan ser seguros, que tengan una buena cantidad de activos, que estén bien gestionados, entonces tú puedes tener la seguridad de que habrá una cantidad enorme de recursos que van a ser destinados a esos fideicomisos, y eso va a expandir todavía más la capacidad de crecimiento, porque ten en cuenta lo siguiente: la única forma de tú crecer de manera sostenida en la economía es si tú ahorras. Por eso la importancia de ese ahorro acumulado a través del sistema de pensiones en la República Dominicana. Un sistema de reparto como el que teníamos en el Instituto Dominicano de Seguridad Social no tiene absolutamente nada, ni un peso de ahorro. Ahora mismo en los Estados Unidos... O sea, que usted cree en los sistemas de capitalización individual. Claro que sí. De hecho, hay un libro que se llama El Programa. No, porque Pepe Abreu quiere que se vaya para reparto, yo creo. No, yo no creo que Pepe quiera eso, no. No, él sabe, un hombre muy inteligente, Pepe. Sí, no, él sabe muy bien. No. Óyeme, cuando tú le pones los elementos clave sobre la mesa... porque el gobierno entonces gasta los cuartos y lo... Exactamente. No hay un solo país en el mundo que tenga un sistema de reparto que sea actuarialmente sostenible. ¿Qué significa eso? Oye, bien, se nos quedó un tema que no lo podemos dejar, que es la opinión de Pacheco de un 75%. Sí, pero siga. Sí, pero fíjate, no hay ningún sistema de reparto. Fíjate que desde 1995, si tú agarras hasta el 2020, la mayoría de los sistemas de reparto han tenido que hacer cambios estructurales, como aumentar la tasa de aportes, y tú me dirás, no, pero o capitalizaciones importantes también. ¿Tú sabes cuántos son esos aportes? 28%, 30%. Esos son los aportes que hacen de tu salario. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, eso es, óyeme, es un golpe duro. Y a eso usted le suma el impuesto sobre la renta y es el 50% de sueldo. 50% es correcto, correctamente. Entonces, esos sistemas de reparto no funcionan. Olvídate que o si no, con aportes importantísimos del Estado. Exacto, que por ahí que va Pacheco. O sea, tú pudieras tener, pero acuérdate que este sistema, aquellas personas que venían del IDSS, que tenían, digamos, un historial de aportes, se le iba a dar un bono de reconocimiento, pero el Estado nunca se lo dio. Pero esa es su escuela, yo no. Que ese es el punto. Entonces, ¿tú crees que tú vas a confiar de que el Estado va a estar aportando? No, lo que hay que buscar son elementos para modernizar todavía más el sistema de capitalización individual que tú tienes hoy día, para hacerlo capaz de poder generar cada vez mejores y mayores pensiones. Entonces, ¿usted cree en las alianzas público-privadas en este momento? ¿Cómo? Sí. ¿Funcionarían? Sí, claro. ¿Usted entiende que todo, cuando hablamos, por ejemplo, y eso lo hablamos usted y yo antes de hacer el programa, cuando yo veo el presupuesto de 2020 y digo, pero hay ciento y pico de mil millones de inversiones de algo que van a vender el gobierno, de las cuales digo yo, ahí deben haber 80 mil millones de Catalina, van a vender Catalina, pero veo que no se hace licitación, no se vende, y cambian en el presupuesto complementario y sacan esa partida y lo cambian por endeudamiento. Pero siguen hablando, en un programa que hicimos esta semana con el ministro, ya se anuncia formalmente que Catalina va a ser un fideicomiso a través de la fiduciaria reserva, pero hablan de un fideicomiso público. Público. Sí. ¿Qué usted entendería que este es el instrumento correcto, el vehículo correcto para lo que tiene que ver con la electricidad y con Catalina? Mira, tú podías hacerlo de cualquiera de las dos formas. Uno, un fideicomiso, o dos, simplemente constituirla como una empresa. Pero con ese fideicomiso, cuando se convierte en un fideicomiso, la gente aporta dinero, se convierte en socio del fideicomiso y ese dinero va al Estado como parte de ese 40 y pico % de acciones. Es para que la gente entienda si eso significa una privatización, aunque esté manejada porque inclusive ellos dijeron que hasta lo manejaría una firma, la administración. Sí, la operación. La operación, que eso también estaba sobre la mesa. O sea, no se está haciendo nada distinto. Nosotros mismos evaluamos fideicomiso o una compañía por acciones. Para Punta Catalina, y pensábamos que era más flexible compañía por acciones que el fideicomiso. Y estábamos diciendo, bueno, si logramos que viniera una empresa que pudiera ser socia de Punta Catalina, que trajera, por ejemplo, un operador, pues todavía muchísimo mejor. Ellos lo que van a hacer es el fideicomiso y van a traerle el operador.
y entonces le van a dar esa operación y mantenimiento de Punta Catalina a una firma de expertos internacionales, lo cual yo lo veo bien. Me gustó que en ese fideicomiso nombraran ahí a técnicos muy buenos, entre ellos a Celso Marrancini. Yo creo que es un aporte importante de parte del presidente, una buena decisión. Pero Celso era parte de la comisión que evaluó Catalina aquella vez con Corripio y usted. Claro que sí, yo lo conozco. ¿Tanto que lo criticaron? Sí, pero yo lo conozco muy bien. Celso es un hombre eficiente, valiente. ¿Y es objetivo? Sí. Óyeme bien, blanco, blanco, negro, negro. O sea, yo lo conozco. Es una persona que va a hacer un buen trabajo. Una pregunta. O sea, que estoy tranquilo de que esa obra se va a manejar bien. Cuando yo hablo de Catalina, y usted es la persona, creo que con la persona que más conoce, porque la evaluó y fue su administrador, y hablamos de un fideicomiso, pero yo acabo de entrevistar al ministro y me dijeron que ahora es que alguien ganó una licitación para la evaluación técnica, y que ahora es que va a haber una licitación para una auditoría financiera. Correcto. Y me pongo a pensar, y la sobrevaluación está en la auditoría financiera o en el problema técnico. Pregunta, si vamos a llevar eso a un fideicomiso, ¿hay que hacer un aporte? Claro. ¿Por qué valor? No lo han publicado todavía. Entonces, ¿Por el valor de la inversión o por el valor eso no es viable ahora mismo? Óyeme bien, nosotros hicimos... Si la aportan por $2,000 millones, se cae todo proceso de hablar de sobrevaluación y todo eso. Bueno, es que ese es un buen punto. Fíjate lo siguiente, es que la realidad es que nosotros tenemos hasta el último centavo que se invirtió en Punta Catalina. Yo te puedo decir que la construcción, el proceso de construcción, lo que se le pagó al EPCista fueron $2,454 millones. Oye, apunta esa cifra, $2,454 millones. Y esos recursos están auditados. $2,454 millones. Y nosotros lo auditamos, todos los pagos. ¿Eso incluye los extras de Nueva York? Sí, claro. Claro que sí. Que fueron la mitad de lo que ellos pidieron. Ellos pidieron $973 millones y se acordó en $395 millones. Así fue. Eso fue. Fue una reducción importante. Fue una super negociación la que se llevó a cabo en Nueva York. Y todo eso, por eso yo estoy muy contento de que finalmente venga una auditoría técnica y una auditoría financiera. Nos sentamos a ver por qué valores que se va a aportar. Exacto. Yo creo que eso es importante. Claro, porque si tú no dices cuánto es el aporte, no hay fideicomiso. Hay algo que usted está cansado de decir, pero yo creo que con eso cerremos el programa, aunque vamos a ver que es, ¿quién debe de manejar ese activo? Las capacidades que debe de tener la firma que maneje ese activo, que yo soy parte, porque es mío, yo soy dominicano. Pues yo veo que ustedes están muy seguros de lo que invirtieron, del monto de las firmas. Y de la calidad. De la calidad. Ustedes como que duermen de los dos lados. Sí. Ahora, háblenos el tema de quién debe de manejar esa planta para que esa planta sea eficiente en el tiempo y también estable, que no esté prendiendo y apagando, porque a mí me llama la atención mucho de que creo que 20 meses prendida, ¿verdad? Y todavía no han recibido la planta conforme, todavía para el problema, y a veces que cae un cilindro fuera, una caldera, ¿cómo se llama eso? Una turbina fuera, y la otra no, y después la otra. Entonces, o hay problemas, vamos a recibir la planta, y quién es que debe de manejar eso. Mira, el nivel de, digamos, participación o porcentaje de participación que debe tener es alrededor del 86%. Ese es el nivel que ella debe de estar operando, 86%. Y yo te aseguro a ti que está por encima del 86%. O sea, usted está hablando de que estamos generando entre 650 y 675 megavatios. No. Lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Cuántos días durante el año? En tiempo. Sí, tú tienes que estar un 86% disponible. Y yo te aseguro que Punta Catalina ha estado por encima de ese 86%. Entonces, no se justifica que no se haya aceptado. Ahora, que hay elementos, en el contrato se establecía claramente que si tú tenías algunos elementos que, por ejemplo, habían fallado, algún motor, algún elemento que haya sido reparado, tú simplemente tenías una extensión de la garantía,
pero eso no significaba que tú no la podías recibir. O sea, todo eso está establecido en el contrato. O sea, que es más bulla que otra cosa. La realidad es que es una super planta, lo ha demostrado, es la principal fuente de generación de divisas de este país, de electricidad de este país, y es la que genera 250 y es verdad que con millones de dólares. Y es verdad que con la apertura de Catalina apagaron 4 o 5 plantas. Pero muchas más, muchas más. Acuérdate lo siguiente, Punta Catalina suple. Pero Palamara está apagado. Claro, claro. San Felipe, Monterrío, o sea, y muchísimas más. Pero claro, claro. Es que Punta Catalina empujó todas esas planticas, le ha generado ahorro de 200 millones de dólares a la distribuidora y ella va a generar beneficio entre 200 y 250 millones de dólares. ¿Cuánto debe el proyecto Catalina en este momento, de esos 2.400? No, lo que pasa es que acuérdate que de eso solamente se utilizó 300 millones de dólares con los bancos europeos y después lo otro lo aportó el Estado directamente. Ya sea quedó limpiecita la empresa. Claro, entonces, ¿qué se iba a hacer? Punta Catalina le manda, y yo espero que todavía lo esté mandando, 15 millones de dólares mensuales de beneficio directo al Estado. 15 millones de dólares, son 180 millones de dólares. O sea, cuando usted estaba ahí, usted le mandaba eso. 15 millones de dólares mensuales. Tú no sabes lo que es eso. Es una super máquina. Pero usted está hablando casi de 1.000 billones de pesos. Pero, óyeme, es que tú no te imaginas. Esa máquina que está ahí es una mina de oro. Apúntalo. Central Termoeléctrica Punta Catalina, que suple alrededor del 30%. ¿Y qué usted le diría a la gente ahora que en Manzanillo haga una, ¿qué usted le diría a la gente si en Manzanillo haga una planta donde el gobierno no va a poner un peso de 800 megavatios con otro tipo de energía como el gas natural y que no tengamos que poner nada? Pero es que eso es falso. ¿Quién te dice que no va a tener que poner nada? Oye bien, en primer lugar, aquí... Le van a garantizar solo la compra de energía. Dame 2 minutos. 2024, 2025, ahí ya vamos a necesitar nueva, porque la demanda va creciendo rápido, vamos a necesitar electricidad. Y Manzanillo, en el mejor de los casos, comenzaría en el 26. ¿Qué significa 2024 y 2025 sin electricidad? Apagones o electricidad por un déficit adicional de 400 millones de dólares. 350, 400 millones de dólares. Pero no solamente eso. Con relación a Manzanillo, fíjate lo siguiente. Tú dices que tú no vas a aportar nada. ¿Qué tú crees que te van a pedir a ti esos inversionistas cuando vean que la GEDE, el déficit sigue aumentando y te dicen, bueno, y esas sedes son las que me van a... Peaje sombra. Exactamente. Te van a obligar a tú ponerle una garantía soberana sobre la mesa. O un precio por kilo. Por encima de 10. O sea, por encima de 10 centavos o $100 el megavatio. De tal forma que sin lugar a dudas, ahí el Estado va a poner dinero. Lo que pasa es que es un eufemismo decir que no. Olvídate de eso. Mire, un minutico nos queda nada más. Cuando hablamos de empleo pre y post pandemia, o en pandemia y después de la pandemia, yo tengo como unos números que no entendí. Adelante. Por un lado, hay sectores que dicen que se recuperó totalmente el empleo, que solamente quedan 50.000, 60.000 de los 700.000, que eso es lo que yo veo porque eran los suspendidos, entraron a... Bien, pero por otro lado veo otros grupos que dicen que no, que eran 200. Hay gente que suspendieron y suspendieron definitivamente. ¿Cómo quedó el tema del...? Lo que pasa es que el primer dato es el mercado formal, y eso es con la Tesorería de Seguridad Social, y es información. Y el otro dato es el dato que se obtiene con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. ¿Que es del Banco Central? Sí, que en el primer trimestre todavía hay 192.000 personas fuera. Es probable que ya de esos 192.000 ya haya... Entonces es un tema de formulita. Sí, hay que esperar, de definición, hay que esperar la próxima encuesta a junio y ahí ya veremos cuál es la situación de empleo. Bien. Doctor, gracias. No, un placer, Michelle, estar aquí. Aprendí mucho contigo. Oiga, el doctor Jaime Aristi Escudero con nosotros en Síntesis hoy. Gracias, doctor, de nuevo por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.